Estamos en el capítulo 15 de Juan. San Juan capítulo 15. Un repaso de lo que hemos dado hasta ahora. Este pasaje me ha ayudado mucho, aunque lo he estudiado muchas veces. Ahora el Señor me está abriendo la mente en muchas otras cosas que no me había fijado antes. Los primeros 11 versículos del capítulo 15 habla de nuestra relación con Dios y del gozo que podemos tener y el cumplimiento que tenemos cuando permanecemos en Cristo. Y hablamos de permanecer. Significa ponerlo como principal en nuestra vida, buscar su voluntad, estar meditando en su palabra, estar en oración, estar no dejando de congregarse, estar bien metido en las cosas de Dios. Y cuando permanecemos en el Señor, hay gozo, se contestan nuestras oraciones y también Dios se manifiesta en muchas formas en nuestra vida. La pregunta que tengo para ti, esta semana, ¿estabas concentrando en permanecer en Cristo? Si no tuviste la semana que pudieras haber tenido. Te faltó. Y yo me imagino que también pudiera decir con confianza que no te sientes tan bien ahora mismo. Dios lo tiene así a propósito. Cuando estamos bien con Dios, Él nos llena con su Espíritu Santo y tenemos algunos resultados que todos buscamos a veces en el mundo. ¿Quién no le gusta tener gozo? Eso es parte del producto cuando estamos permaneciendo en Cristo. ¿Quién no le gusta tener paz? El mundo lo está buscando por todos lados, no lo encuentran, porque no se encuentra en lo que el mundo tiene como objetivos. Sus objetivos son falsos. Y entonces cuando buscan y encuentran y llegan a su destino, encuentran que todavía están vacíos. Pero el creyente tiene lo que necesita para tener una vida llena de propósito. Y eso es permanecer en Cristo. Luego, en los versículos 12 al 17 de Juan 15, vemos la importancia de mantener una relación entre nosotros. Primero tenemos la relación con Dios, luego la relación entre los hermanos. Y el mandamiento grande ahí es que debe haber amor los unos por los otros. Debemos estar pensando en otros en vez de nosotros mismos. Es una interesante paradoja que cuando buscamos felicidad para nosotros, se nos escapa. Cuando nos ponemos en la mano de Dios para ayudar a buscar el bienestar de otros, Dios nos llena de ese amor y ese gozo y ese cumplimiento. Cuando pienso en mí mismo, nada puedo tener. Pero cuando pienso en otros, recuerdo cuando estamos estudiando Filipenses, Jesús, otros y yo al final. En inglés es joy, en español es gozo, pero no valen las letras en español. Bien, ahora versículos 18, y vamos a terminar con esto hoy. Es nuestra relación con el mundo, con Dios, con los hermanos y ahora con el mundo. La semana pasada vimos que el mundo es nuestro enemigo. No nos aman, nos aborrecen y el mundo estaría bien feliz si pudiera eliminarnos. Su padre, el diablo, así lo demanda. El diablo no le gusta a Dios. Es el enemigo de Dios. Y quiere destruir toda la efectividad de los creyentes.
Así no debemos sorprendernos cuando el mundo nos odia. Recuerda el barco. No tengo a Blady hoy para apoyarme en el barco, pero el barco está hecho para estar en el agua. Pero el agua no está bien en el barco. Nosotros estamos en el mundo, pero no podemos dejar que el mundo se meta en nosotros. Somos de Dios y estamos aquí para brillar en este mundo tan oscuro, mostrar su amor, pero no podemos dejar que el mundo se meta en nuestras vidas. Recuerde que mencionamos las formas que el mundo se mete sin querer en la vida del creyente. Hablamos de los medios de comunicación y medios de entretenimiento, como por lo general están bien minados con filosofía y, vamos a decir, enseñanza diabólica. Y cuando nos sentamos a mirar esas cosas, estamos dejando que eso penetre en nuestra vida y comienza a influenciar para lo negativo en nuestra vida. No te va a quitar la salvación, pero sí te va a quitar la efectividad para Cristo. Vas a estar pensando más o menos y amoldeándonos a la filosofía del mundo en vez de la enseñanza de Dios. Entonces estemos seguros y estemos cuidadosos con todo esto que tiene que ver con los medios de comunicación y entretenimiento. También hablando a los padres, hablamos de la educación pública. Antes no era así tanto. Cuando yo era niño, en otro siglo, las escuelas tenían oración al principio. Todo se hablaba de Dios. Ahora es condenado hablar de Dios. Uno no puede hablar de Dios. Es una educación sin Dios, que es una educación entregada al diablo. Y el diablo se aprovecha. Vemos cómo los jóvenes están saliendo hoy con una filosofía bien anticristiano, anti-Dios. Comienzan diciendo que Dios no creó el mundo. El mundo vino por accidente. Cada uno es importante en sí mismo. Cada uno es el centro del universo. Y así quitan la mirada de Dios. Y una generación entera se está perdiendo. Si puedes, hermanos, si tienes hijos, busque educarlos en su casa. Y con el COVID nos está ayudando, hermanos, porque ahora el mismo gobierno te deja en la casa. No tienes que mandar al niño a la escuela, donde va a aprender cosas diabólicas. Lo digo con mucho amor y sin criticar a nadie. Yo he sido profesor de colegio por muchos años de mi vida y sé cuánto influencia tiene la escuela en la vida de un niño. Y les hablé de eso la semana pasada. Y la tercera cosa que afecta es la hipocresía. Cuando yo sé algo y Dios me ha enseñado algo y mi vida no está en línea con lo que Dios enseña. Yo conozco algo, pero hago otra cosa. Eso es bien dañino y permita que el mundo se meta en mi vida. Tenemos que no solamente saber las cosas, sino ponerlas en práctica. Porque si conocemos algo y no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice la palabra. El que dice yo voy a la iglesia y aprendo todo de Dios, pero no lo pones en práctica en tu casa, es peor que el que no sabe nada. Pongamos todo lo que sabemos en práctica, hermanos. Y así no vamos a tener el problema de que el mundo se esté metiendo
en nosotros. Esta semana comenzamos la parte buena. Lo que Dios nos ha dejado para tener victoria. En nuestro propio esfuerzo no podemos contra este mundo, contra nuestra propia carne, contra el diablo. No hay forma que podemos tener éxito. Pero fíjase que Dios nos ha mandado el Consolador. Y lo tenemos en medio nuestro. Si tú eres hijo de Dios, has recibido el Espíritu Santo. Nunca tienes que pedirle a Dios que te dé el Espíritu Santo si tú eres salvo. Ya lo tienes. La pregunta es si tú has dejado que el Espíritu Santo te tenga a ti. Tú tienes el Espíritu Santo, pero yo no sé si Él te tiene a ti. Y ahí es donde hay el problema. El Consolador ha llegado y está permanente en los creyentes. Pero a veces lo estamos apagando, a veces lo estamos entristeciendo, porque no obedecemos lo que Él nos está diciendo. Y vamos a estudiar el Espíritu Santo esta mañana. Juan 15, vamos a comenzar con la palabra, que es lo más importante que se va a ver hoy en vez de mis palabras. Juan 15, 26 es donde vamos a comenzar esta mañana. Juan capítulo 15, versículo 26. Escuchemos la voz de Dios por su palabra esta mañana. Palabras de Jesucristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado, para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Consolador vino. Esto está en el futuro, pero ya llegó. Cuando dice, cuando venga el Consolador, Jesús está hablando del futuro. Nosotros ahora hablamos del pasado. Ya vino el Consolador. Día de Pentecostés. Vemos un gran movimiento del Espíritu Santo. Algunos dicen antes de eso. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu de verdad. El que nos indica la verdad. Y déjeme decirle lo más importante, hermanos. Este libro que tenemos no es un libro común y corriente. La Biblia, la santa palabra de Dios, es inspirada directamente por el Espíritu Santo. Dios habló a los hombres de acuerdo a sus diferentes formas de ver y de acuerdo a su forma de hablar, pero estaba hablando directamente con ellos y puso en este libro exactamente lo que Dios quiere que sepamos. Cuando este pasaje habla del Espíritu Santo y cómo nos va a enseñar y cómo el Espíritu Santo va a decirnos cosas que han de venir, ya lo tenemos aquí en la mano, hermanos. Está aquí. Esto es el libro inspirado por el Espíritu Santo, dado directamente a los creyentes para decirles lo que tienen que hacer y cómo van a hacer las cosas. El último libro, Apocalipsis, nos dice lo que viene en el futuro. Ya lo tenemos en nuestras manos. Qué triste que a veces no está todavía en nuestros corazones. No, a veces lo leemos como debemos.
no meditamos en ella como debiéramos. ¿Por qué? Porque a veces estamos mirando películas, mirando cosas del día, y la palabra de Dios viene a ser de tercera, cuarta importancia. Todo el mundo trae su Biblia a la iglesia, pero de ahí toma segundo, tercer, cuarto lugar. A veces los que son bien espirituales le dan 15 minutos por la mañana. Ya he tenido mi devocional, ahora puedo ver las noticias. Ahora voy a ver esa película que compré, que es tan bonita y qué buena, que está lleno de doctrina diabólica, pero interesante y entretiene. Cuando este pasaje habla del Espíritu Santo y cómo nos va a enseñar, y cómo nos va a consolar, y cómo va a dar testimonio de Cristo, lo tenemos en nuestras manos, hermano. Esto es el Espíritu Santo dando testimonio de Cristo. El Nuevo Testamento es básicamente la vida de Cristo y cómo se practicó en la iglesia primitiva eso. Cómo los primeros cristianos prendieron el mundo con sus enseñanzas. Cómo agarraron las enseñanzas del Espíritu Santo y lo pusieron en todos lados. Un incrédulo dijo una vez en la Biblia, están volteando al mundo. ¿Y cómo las enseñanzas de Cristo no han cambiado el mundo? Odemar, ¿qué año es? 2020. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Qué es 2020? Es un año de que, por la historia de que vino nuestro Señor. Excelente. 2020 años después de Cristo. Y si tú quieres saber algo bien viejo, tienes que ir a antes de Cristo. Todo el mundo usa esa fecha. ¿Cómo no ha influenciado a Jesucristo este mundo? El Espíritu Santo vino y se publicó por todo el mundo. Y ahora somos los que están con la batuta ahora. Hemos recibido en la carrera la responsabilidad de seguir publicando las enseñanzas del Espíritu Santo que tenemos en nuestra mano. Dice aquí, Él dará testimonio acerca de mí, el Espíritu Santo, y vosotros daréis testimonio también. Ahora, escúchame. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no enseña a personas inconversas. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él da testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Consolador es para los creyentes, hermanos. Él viene para enseñarnos a nosotros. Y luego nosotros damos testimonio al mundo. Tú dices,
Porque el Espíritu Santo no simplemente va y les enseña a todo el mundo. Porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el Espíritu Santo aviva la iglesia, enseña a la iglesia y los de la iglesia salen y hablan al mundo. Seréis mis testigos, dice Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si el mundo no sabe, es porque nosotros no le hemos dicho. Tenemos esa responsabilidad. El Espíritu vino, nos dio la palabra de Dios, nos dio toda la enseñanza que necesitamos. Nosotros hemos creído, lo hemos recibido. Hemos sido salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Ahora nos toca salir y enseñar a otros, que nunca lo van a recibir por su cuenta. ¿Cómo es que Dios, el plan de Dios para alcanzar el mundo? La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Cada uno que es salvo es parte de la iglesia, es una parte esencial de la iglesia y todos tenemos la responsabilidad de salir a predicar el Evangelio a toda criatura. No le vamos a decir, bueno, yo creo que ese no me va a escuchar, mejor no le digo nada. ¿Quién sabe? Si habían hecho eso con el apóstol Pablo, imagínate dónde estuviéramos ahora. Apóstol Pablo matando creyentes por todo lado, pero viene Ananías y le testifica. Y ahí se convierte en una alma que es uno de los más poderosos ganadores de almas en la Biblia. No sabemos quién Dios está salvando y quién no. Hablemos a todos. Y a veces los más duros son los más importantes. Yo he llegado al punto del que siempre dice, me gusta lo que estás diciendo. Yo digo, ese no va a ningún lado. El que odia a uno, al que está maldiciendo, ese tiene posibilidad. Ore por él. Gloria a Dios. Entonces seguimos en capítulo 15 otra vez. Hemos visto ahí que el Espíritu Santo nos enseña y nosotros enseñamos a otros. Capítulo 16, versículo 4. Vamos a enfatizar esto un poquito. Porque Jesús tiene que decirnos tanto del odio que tiene el mundo. Porque Él tiene que hablarnos de estas cosas del Espíritu Santo. Dice aquí, Él nos ha dicho esto porque vienen tiempos difíciles. Aquí nos habla de que lo botaron de la sinagoga. Significa era persecución religiosa. También dice que algunos pensaban que estaban sirviendo a Dios por matar creyentes, y eso era el apóstol Pablo. Mira el odio que el diablo le ha puesto en el corazón de la gente para contrarrestar la iglesia. ¿Y qué tenemos nosotros para protegernos? La palabra de Cristo que nos dijo, viene eso. No se sorprendan. No se sorprendan cuando hay fuego por todos lados. No se sorprendan de la tribulación. Hermanos, yo lo veo aumentando. He visto unas noticias que algunos están diciendo ya hay necesidad de buscar todos estos creyentes que son conservadores, que creen en Dios, que dicen que hay pecado, eso hay que eliminarlo ya.
nos llaman personas de odio, porque decimos que ser homosexual es un pecado. ¿Sabe que la palabra pecado no está muy de moda ahora mismo? Tengo algo escrito aquí. El pecado para muchos es una idea antigua que se ha reemplazado con las palabras error, debilidad, tendencias inherentes o faltas. ¿Por qué quitar el pecado? Porque nada tiene que ver con Dios. El pecado tiene que ver con Dios y no quieren saber de Dios. No quieren saber de nadie que está dominando la situación. Ellos son, yo soy quien yo soy, nadie me va a decir nada. La filosofía del diablo, la filosofía humanista. El hombre es lo más importante del universo. Pero eso es falso. Lo más importante del universo es Dios. Servir a Dios es el trabajo más importante que puede ser un hombre, una mujer. Y así, la palabra pecado, y así se usa, es una palabra de odio. Hay que eliminar las personas que así lo predican. Y hermanos, Jesús ya nos avisó que eso viene. Entonces debemos callarnos, ¿verdad? No decir nada. No, seguimos diciendo exactamente lo que dice la Biblia. Si tú lees la Biblia vas a ver que está llenísimo de la palabra pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos son inútiles. Eso es la enseñanza de la Biblia. Y nos toca seguir hablando, hermanos. Nos toca seguir hablando. ¿Y si nos meten preso? Bueno, oí hermano John MacArthur de California el otro día. Él dijo, nosotros vamos a seguir lo que dice Dios. Y si me meten preso, dice hermano MacArthur, es el comienzo de un nuevo ministerio para mí. Ministerio de prisiones. Donde quiera que nos metan, hermanos, somos la luz del mundo. A veces Dios quiere meter gente en la cárcel para que, ¿sabe? Cuando Pablo iba a un sitio, no buscaba dónde estaba el hotel. Él eventualmente iba a estar en la cárcel ahí. Y ahí iba a haber terremotos y se iban a convertir los carceleros. Sigamos hablando la palabra de Dios. Entonces, nos dijo eso el Señor en capítulo 16, para que estemos listos y no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha de venir. Versículo 4 más, os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Después él habla un poquito de las gentes que no recibían su palabra. Y esa parte un resumen. Dios, al que ha recibido algo, es más responsable que el que no recibió nada. Jesús dice, yo he hablado con esta gente, lo he mostrado todos estos milagros y ahora son más culpables. Se puede aplicar a los creyentes también. Si hemos recibido palabra de Dios, somos más responsables de obedecerlo, hermanos. Y lo dejo en eso. Vamos al versículo 12 ahora.
Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando está con nosotros? Versículo 6, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora vamos a ver las tres cosas, y terminamos con esto, que hace el Espíritu Santo en nuestro día. Primero, dice que el Espíritu Santo va a acusar a la gente de pecado. Ahora, cuando yo estaba estudiando para esto, yo antes tenía otra idea, y ahora, leyendo bien el pasaje y estudiándolo en contexto, he cambiado un poquito de opinión. Yo antes creía que el Espíritu Santo convencía a la gente que cuando estaban viviendo en adulterio eso era pecado. O cuando habían dicho una mentira, eso era pecado. Pero cuando veo bien el pasaje, no es así. ¿Sabes quién acusa a la gente de pecado de ese modo, de este índole? Su propia conciencia. Dios le ha dado a todo el mundo una conciencia, y donde quiera que el mundo vayas, matar a una persona le hace a la gente sentir culpable. Cuando se llevan algo que no es de ellos, se sienten culpables. Cuando dicen una mentira, se sienten culpables. Por eso funciona ese famoso instrumento de detector de mentiras. Cuando tú dices una mentira, tu cuerpo se afecta. Ellos pueden mirar, te hacen muchas preguntas y ven cómo se afecta. Y rápidamente cuando tú dices una mentira, ¡pum, pum, 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 pum! Tu cuerpo afectado. ¿Por qué? Tienes una conciencia. Y el mundo tiene conciencia. Y el mundo ya sabe que son pecadores. No hay que decírselo. Ya saben. Cuando yo le hablé de esto antes, pero yo creo que es una buena enseñanza. Cuando yo estaba estudiando psicología y tenía que ir al sitio donde mandan a la gente con enfermedad mental, cuando hablaba con la gente, todos decían, yo soy culpable. Toditos. Esa culpa vuelve a la gente loco. Se vuelven locos. Y Dios lo tiene así. Entonces, cuando está diciendo aquí que el Espíritu Santo convence a la gente de pecado, no está hablando de ese tipo de pecado. Cuando vemos en verdad lo que dice, la segunda parte dice, están en pecado porque no creen en mí. ¿Qué es el pecado que convence a la gente de pecado? Es el pecado de incredulidad. No creen. Y cuando hay un creyente que está viviendo lleno del Espíritu Santo y está brillando con ese gozo y con ese entusiasmo, y el mundo lo ve y sabe por qué está viviendo así, saben que él ha creído en Cristo y está anunciando su fe a todo el mundo, el Espíritu Santo le dice a su corazón, tú eres culpable de no creer.
Porque por eso tú no tienes una vida así. Déjame decirle algo, hermanos. El mundo no tiene una vida feliz. El mundo está en miseria. ¿Por qué la gente bebe ron y cerveza? Dicen, ¿esto es bueno para mi salud? No, todo el mundo sabe que lo va a matar. ¿Por qué están tomando? ¿Por qué están con las drogas? Dicen, yo me voy a meter cocaína para mi salud. No. ¿Sabes por qué? Porque no hay otra opción. Mi vida está llena de miseria y esto me va a tranquilizar un poquito. Me voy a emborrachar esta noche. En Walmart me sorprende. Dice, mi vida es terrible, no puedo esperar a llegar a casa para tomarme un ron. Emborracharme ya para quitarme de esta miseria que estoy viviendo. Y los más beneficiados físicamente son los que tienen el mayor problema. ¿Por qué? Porque todos los pobrecitos, como nosotros decimos, si nos meten el millón, ya vamos a estar felices. Pero si ya tienes el millón y no lo eres, ya sabes que eso no era. Y hay que meterse otro trago, y hay que meterse otra droga. Pero nosotros, hermanos, tenemos la respuesta. Vivamos con esa fe, mostremos esa fe. Llenémonos de la vida de Cristo. Permanezcamos en Cristo. Estemos llenos del Espíritu Santo y cuando salimos, el Espíritu Santo va a convencer a esa gente de su pecado de no creer en Cristo. Ese es el único pecado que nos manda al infierno, ¿sabía eso? Tú puedes ser asesino, puedes cometer adulterio, puedes hasta asesinar gente. Pero nada de eso te manda al infierno. Lo que te manda al infierno es que no has creído en el Hijo. Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas de Dios. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ir al infierno solo tiene una excusa: no creyeron en Cristo. Ir al cielo solo tiene una cosa que nos hace dignos para ir al cielo: no cambiar nuestra vida, creer en el Señor Jesucristo y Él nos cambia. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo, Él me salva automáticamente. Arrepentíos y convertidos, dice Pedro, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese mensaje es igual como era el día de Pentecostés. El Espíritu Santo convence al mundo de su pecado de no creer. ¿Tú has creído en Cristo esta mañana? Tú dices, estoy en la iglesia, tengo que estar creyendo en Cristo. No, no es necesario. Igual que estar en un garaje no te hace un carro. Estando en la iglesia no te hace un creyente. El creyente solo es aquel que ha reconocido su pecado, se ha arrepentido y quiere cambiar y pone su fe en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y eso es todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Si estás dependiendo de tu iglesia, de tu bautismo, vas al infierno. El único que puedes creer es en Cristo. Poner toda tu confianza en Él, descansar en Él. Y somos salvos los que hemos hecho eso. Ay, ay, ay. El tiempo se va. Rápidamente, los otros dos, un resumen rápido. El segundo es de justicia. ¿Por qué convence al mundo de justicia? De justicia porque Jesús es el justo. Cuando Jesús resucita de los muertos, Él convence a todo el mundo que es el verdadero Dios. Y el Espíritu Santo muestra a la gente que Jesús es el único Salvador. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a nadie. Primero, convence a las personas que están mal porque no han creído. Segundo, muestra que Jesús, el justo, es el único Salvador que hay. Y si quieren salvación, tienen que ser por Cristo. Jesús de justicia. Y finalmente, convence al mundo de juicio. El juicio que está hablando ahí es el juicio contra el diablo. ¿Sabes que Jesús, cuando fue a la cruz, derrotó al diablo? El diablo es un personaje destruido y más o menos inútil. Ahora puede influenciar mucho todavía, pero su poder, como tenía antes, se ha destruido en la cruz. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace esto. Le dice al inconverso: tú estás en el equipo equivocado. Tu equipo está perdiendo. Tu equipo con el diablo, como eres hijo de él, va al infierno. Salte de ese equipo, ponte en el otro. De juicio. El Espíritu Santo le muestra a la gente que están en el equipo malo, en la familia mala, y que se cambien al otro. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado, de no creer. Segundo, de justicia, porque Jesús es el único Salvador. Jesús es el único que ha resucitado de los muertos. Jesús es el Salvador del mundo. Es justicia de Dios. Y tercero, el enemigo ha sido destruido en cuanto a su efectividad hacia los creyentes. Y el Espíritu Santo convence de eso. Vamos a todos inclinar las cabezas, cerrar los ojos un momentito. Queremos poner esto en práctica ahora. Estás permaneciendo en Cristo. Estás amando a los hermanos. ¿Has hecho intento esta semana de buscar a un hermano, de ayudar a un hermano, mostrarle amor? Hasta nuestros enemigos nos manda Dios a amar. En último lugar, estás siendo usado por el Espíritu Santo de Dios. Estás dejando que el Espíritu Santo use tu vida para convencer a la gente de su pecado, de justicia y de juicio. Estás brillando en este mundo tan oscuro, mostrando por tus buenas obras que Dios debe ser glorificado. Vamos a hacer un esfuerzo esta mañana de renovar nuestra mente y decir: Señor, yo quiero ser. Yo quiero que el Consolador me llene a mí. Quiero ponerme en las manos de Dios para que este mundo tan perdido
y tan lleno de amargura y tan lleno de desolución, tan lleno de perdición, pueda ver a Cristo en mí. Recuerde que el mundo no va a ver a otro Cristo que el que tú tienes. El mundo no va a leer otra Biblia que tu Biblia, que tu vida. Pongámonos en las manos de Dios esta semana. Señor y Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, obre por medio de nosotros. Te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén.